Hola a todos, final de la Vuelta a España, última jornada con llegada a Asturias, día muy asturiano en cuanto a la meteorología, hay que decirlo. Final en el Alto de Cotobello y por fin ya podemos confirmar, ¿no?, la victoria de Demi Vollering, algo que seguro muchos teníamos en mente al inicio de la carrera. Ha cumplido los pronósticos, tanto con las 2 victorias parciales en las jornadas de montaña como con la clasificación general, pero creo que hoy ha sido un día bastante diferente e inusual en el comportamiento de Demi Vollering en esta jornada, que tenía 152 kilómetros entre la Robla y el Alto de Cotobello, con esa subida inicial a Pajares y el descenso largo y técnico hasta pasar primero por Colladona y luego Colladiella. La fuga del día para mí bastante decepcionante, que solo Canyon quisiese meter a una corredora y que fuese precisamente Agnieszka Skalniak, es decir, creo que fue algo testimonial. Luego por detrás también salió Femke de Vries del equipo Visma y estuvo representando también al Visma, pero creo que era simplemente por el hecho de tener a alguien por delante y bueno, nada con intenciones para intentar mover la carrera después. Eso me ha decepcionado bastante. Creo que los equipos han sido muy conservadores en esta jornada. También es cierto que era muy dura, es decir, creo que era un recorrido muy exigente, más aún con la meteorología que tenían, porque no han tenido más de 7 grados de temperatura en casi toda la jornada, mucho abrigo, mucha agua también, pero bueno, aún así me esperaba bastante más de la etapa, no solo en la parte inicial, que como digo me ha parecido la fuga bastante pobre, y también lo que es el transcurso de la etapa. Sobre todo nosotros conectábamos al directo cuando quedaban aproximadamente 5 kilómetros de Colladiella. Mavi lo intentó, no la dejaban marchar, sí que veíamos la selección natural del pelotón, pero no vimos ningún ataque ni nada intentando buscar algo, ¿no?, en la etapa. La verdad que en ese sentido, en la parte táctica, todos apostaron por lo mismo, que era llegar a las faldas de Cotobello y luego ver quién eran las más fuertes. En este caso me pareció interesante el movimiento que hacía France Deye dejando marchar a Mavi con Evita Music. Creo que era una muy buena oportunidad de cambiar un poco el transcurso de la etapa. No sé cuántas piernas podría tener Music en esta última jornada para intentar ganar la etapa, pero yo creo que hubiese podido, porque creo que ha hecho una subida final muy interesante. Sin embargo, luego las absorbían y creo que, sinceramente, creo que nadie quiso utilizar absolutamente nada de la etapa, de la parte previa, y no sé, un poco por falta de fuerzas o por miedo a no tenerlas en el final, pero bueno, en ese sentido a mí me ha parecido un poquito decepcionante. Y luego la subida final, casi diría que más de lo mismo, ¿no? Creo que una subida de 10 kilómetros y medio es cierto que es muy larga. Es cierto que cada vez estamos viendo, y no solo a las chicas, sino a la mayoría de profesionales, esperar todo lo posible para hacer sus ataques finales, y esa es una de las cosas a destacar en el día de hoy, no solo cómo se han ido quedando todas las corredoras, Rejane Marcus, Ashley Moolman Pasio, Fisher Black, incluso también cedió en esa parte final. Fisher Black hoy ha tenido un día bastante mejor, sino el hecho de que Demi Vollering hiciese el ataque a falta de 1,5 kilómetros. Anna van der Breggen para mí ha hecho una gran subida, ha sido la que se ha responsabilizado casi en todo momento de poner un ritmo alto, y era su táctica, el hecho de intentar dejarlas con un ritmo difícil, pero también es cierto que no era muy útil teniendo en cuenta las rivales que tenía detrás de ella, ¿no? Le hizo bastante bien la subida a Demi, que es lo que suele hacer, endurecer con una gregaria la subida. En este caso Juliet y Evita no pudieron hacerlo, pero ya se lo hizo en este caso Anna van der Breggen, pero porque era su propia táctica, me refiero. Luego a falta de 1,5 kilómetros, Demi Vollering lanzó su primer ataque, no fue suficiente porque respondió bastante bien Anna van der Breggen, y luego falta de 1 kilómetro ya, cuando se veía la Flamme Rouge, pues sí que tiró para adelante y sí que abrió ese hueco con Marlene Reusser y con Anna van der Breggen, que fueron segunda y tercera en meta. A Reusser también le hicieron la subida. Básicamente es una corredora que con un ritmo alto no la vas a dejar, tienes que hacerle un cambio de ritmo, que es lo que más le cuesta. Y creo que en ese sentido la subida a Cotobello, así me explico bien, desgaste sí, rendimiento también, espectáculo no. Es decir, no podemos decir que haya sido una subida espectacular, que vayamos a recordar en tiempo y que haya sido la mejor etapa del mundo. No lo ha sido, pero me queda un poco esa sensación de la vuelta entera, no voy a decir solo de hoy, luego haré valoraciones más generales, pero la verdad es que me queda bastante un poco sabor agridulce, porque me han faltado muchas cosas. Es decir, me han faltado un poco más de estrategias, necesito un poco más de un todo o nada por parte de los equipos, porque había muchos equipos que no tenían nada que perder absolutamente hoy, ¿no? Y creo que
no ha surgido. Para no perderme nada de la etapa, voy a repasar la clasificación que, bueno, pues Demi Vollering fue primera, hoy voy a tirar mucho de la tablet. Demi Vollering fue primera, a 11 segundos llegó Reuser, que como digo hizo muy buena subida y más o menos creo que es su primer test importante de cara a seguir peleando por las grandes vueltas. En esta ha sido segunda y creo que es un gran resultado para Movistar. No me la esperaba en este rendimiento en la vuelta. Es cierto que también ha tenido una primavera bastante escasa y en cuanto a las clásicas podríamos decir que incluso decepcionante, pero bueno, esto cambia bastante un poco el inicio de año y vamos a ver. También es cierto que esto es la vuelta, no es el Giro ni el Tour. Entonces y que falta gente, eso es importante. Elisa, Lotte, falta mucha gente. Entonces, bueno, es destacable su resultado, pero no significa todavía mucho de cara al Tour, creo, o a otras carreras. Creo que en otro tipo de competición un poco más agresivo, Marlene puede salir perdiendo en este sentido. No sé, también es cierto que he visto una transformación bastante interesante a nivel físico, la veo muchísimo más delgada y creo que eso puede ser algo importante de cara al verano, si se puede mejorar incluso. Anna van der Breggen tercera. Me ha sorprendido su rendimiento tanto en Lagunas de Neila como hoy en Alto de Cotobello. No me la esperaba a este nivel y creo que su margen de progresión a nivel físico no es tan grande porque obviamente ya tiene 35 años, pero todavía hay cosas en las que podría mejorar un poquito de cara a otro tipo de carreras. Es decir, no sé dónde está el tope a nivel de rendimiento de Anna van der Breggen, pero bueno, no me extrañaría que de cara al Tour mejorase bastante incluso las subidas más largas, ¿no? De momento esta base que estamos viendo en la Vuelta no me decepciona y creo que es bastante significativa teniendo en cuenta que eso, pues que llevaba 3 años retirada y que venimos de las clásicas y que no ha tenido tiempo de entrenar. Es una cosa que íbamos repitiendo toda la semana, pero es muy, muy importante este factor y creo que hay que mencionarlo, ¿no? Estoy repasando la etapa, continúo. Cédric Kerbaol, cuarta. Sinceramente creo que hoy iba con el gancho, seguramente, pero era la mujer que tenía que atacar en ese grupo de 4. Cuando se quedan solas y ella mantiene ahí a la rueda, tiene que intentarlo porque al final las 3 de la general, ella perdía 1 minuto, ¿no? Y al final las 3 de la general o la dejan marchar o van a salir a por ella posiblemente, pero hay un alto porcentaje de que la hubiesen dejado conseguir la etapa si se llegan a mirar entre ellas, porque a mí me daba la sensación, y sobre todo por la distancia en la que ha atacado Demi Vollering, que no iba del todo bien. Entonces, bueno, creo que hoy tenía una pequeña oportunidad, pero creo que no le quedaban ya demasiadas fuerzas. De todas maneras, su vuelta ha sido súper, súper buena y creo que puede estar muy satisfecha y sobre todo pensar en otras grandes vueltas para objetivos mayores. En el caso de Nif, hoy ha quedado quinta, ha hecho una etapa mejor, ha conseguido mantener un ritmo de subida bastante bueno, llevaba rueda a Juliette Labou y creo que hoy sí hemos visto una versión más cercana, a lo que es ella, pero me faltan cosas de Nif, me esperaba un poco más en este sentido, sobre todo hoy, que era una subida más larga. Juliette Labou, tengo que decir que el trabajo de Juliette Labou no me fascina todavía, creo que es una corredora que sigue teniendo muy buenas aptitudes como escaladora, pero como gregaria veo mejor a Evita Music que a Juliette Labou, y a Evita se la utiliza muchísimo más que a Juliette, y Juliette no la he visto demasiado cumpliendo el trabajo que se espera de ella. Creo, en esta vuelta. Aún así, pues bueno, termina en el top 10 y también es importante. Mónica Trinca, importantísima esta corredora, creo que ha hecho un salto de calidad increíble en estas últimas temporadas y creo que va a seguir así. Creo que el Liv tiene una buena compañera para Mavi, que no ha tenido tanta suerte en esta vuelta, pero creo que es una corredora que puede seguir progresando mucho y creo que es una ciclista en la que fijarse en estos próximos meses. ¿Quién más? Evita Music, que como digo, como gregaria top, sobre todo más hoy que el día de Lagunas de Neila, y creo que es una corredora que, sinceramente, visto lo visto, es la más damnificada del fichaje de Demi Vollering en el France-Deye, creo, y a pesar de que Demi Vollering valora mucho su trabajo y siempre tiene gestos de agradecimiento con sus compañeras, creo que la progresión personal e individual del palmarés de Evita Music se va a ver muy mermado mientras sea compañera de Demi Vollering, porque físicamente creo que es una corredora que podría estar con Demi Vollering en los finales si se centrase solo en eso. Así que para mí, en ese sentido, sobre todo de hoy, de lo que hemos visto hoy, creo que es una corredora importante en el futuro y que no le va a venir bien el tener a Demi Vollering de compañera, pero esto quizás me estoy precipitando, ¿no? Continúo con Marion Bunel, me ha sorprendido muchísimo, me parece uno de los nombres de las jóvenes más importantes de la carrera.
Hoy ha sido valiente y ha atacado y lo ha intentado y me gusta ver a los jóvenes así. Es un poco lo que venía reclamando, ¿no? Equipos, pues, por ejemplo, Visma, es decir, ¿puede que te cueles en el top 10? Seguramente no. Estaba bastante lejos en la clasificación general, con lo cual, bueno, te vas para adelante, provocas una situación de carrera diferente y a ver qué pasa, ¿no? Y creo que Marion lo ha entendido, o sea, hoy, por ejemplo, en este punto lo ha entendido y bueno, es una corredora que me ha sorprendido mucho tanto el jueves como hoy y creo que a futuro esto ya es una buena señal. No sé si es demasiado pronto, pero para mí ha sido un gran rendimiento. ¿Quién más? Nienke Vinke, un poco más a su altura, ¿no? Y bueno, Vinke cierra el top 10 de la clasificación del día, que como digo, pues creo que ha sido una etapa de sobrevivir para muchas y en el caso de las 3 de la general no sé si de control, no sé si faltaban fuerzas también, no sé si les interesó lo que estaba haciendo Anna van der Breggen, que fue la única que impuso su táctica, es decir, cuando digo que es inútil lo que ha hecho Anna van der Breggen es porque así no las ibas a dejar seguramente, porque es lo que hacen ellas, es decir, son corredoras a las que ponerles un ritmo alto seguramente no les vas a desgastar, pero no les vas a soltar. Pero bueno, entiendo que sea su táctica y que de momento es lo que podía hacer en el día de hoy. Pero bueno, de las 3 de la general me esperaba un poquito más, la verdad. Un poco más de movimiento o de algo, pero bueno, es lo que hay. Y creo que la vuelta es difícil de plantear en un sentido de muchísimo espectáculo y creo que es un escenario difícil. Y además hemos tenido solo 2 días de montaña. Creo que es algo también complicado. Al final la general, pues un poco como la etapa, Demi Vollering a 1 minuto 01 Marlene Reusser, 1 minuto 16 Anna van der Breggen, que se desfalleció un poquito ahí en el último kilómetro de Cotobello, pero de verdad que me parece muy importante que van der Breggen esté en el podium. Creo que es que sinceramente me parece físicamente increíble que haya conseguido estar en el podium de la primera gran vuelta en la que participa después de 3 años, después de 7 días de competición. Creo que es importante, ¿no? Sobre todo, lo dije en la retransmisión, de cara a ilusionarnos pensando en el Tour o en el Giro. Entonces, bueno, creo que es destacable. Cedric Kerbaol ha sido cuarta a 2.34, ahí ya se abre la primera diferencia. 1 minuto casi por detrás Juliette Lavaux, que ha terminado quinta. Niamh Fisher Black 3.25, solo un segundo por detrás de Lavaux, casi entra en el top 5, pero se ha quedado ahí a las puertas. Mónica Trinca 4.07, Yara Castellain en el octavo puesto a 5.20, Nienke Vinke novena a 5.40 y a 5.41 también solo un segundo por detrás Evita Music. Kasia Niewiadoma ha sido 1ª a 5.57, hoy ha tenido una subida bastante mala, se ha quedado bastante pronto, pero bueno, no cumpliendo, pero sí es verdad que ella ya había dicho que no venía esta vuelta a disputar la general y al final es lo que le ha tocado y esto es lo mejor que ha podido hacer. Sinceramente espero que Niewiadoma le pueda dar la vuelta esta temporada y a pesar de ser ganadora del Tour, yo me plantearía ir a por etapas en lugar de ir a por generales y dejar a Niamh Bradbury con esa responsabilidad de las clasificaciones. Creo que es una corredora que lo puede aprovechar bastante más y más en el momento en el que está, en el que ha admitido que no pasa por su mejor momento mental y físico. Creo que se podría aprovechar mucho ese cambio de aires. Usain Ostolaza, que por una caída súper desafortunada a las faldas de Cotobello empezó perdiendo segundos con las favoritas la última subida, me dio muchísima pena y al final ha terminado 12ª a un tiempo de 5.57, empatada a tiempo con Niewiadoma, pero me da mucha rabia por ella. Creo que se merecía un poquito más estar en el top 10, pero bueno, creo que puede sacar grandes conclusiones de esta vuelta y sobre todo que le dé un poco más de rabia y energía a lo que ha pasado hoy para pues intentarlo en otras carreras como el Giro o el Tour, pero me ha dado bastante pena que haya pasado esto porque me hacía ilusión que estuviese en el top 10, tengo que decirlo. Rejane Markus ha caído hasta la posición número 13. Saúl, por ejemplo, ha dicho que para él es una gran decepción. Yo no veo a Rejane Markus como corredora de clasificaciones generales, sinceramente. A pesar de que el año pasado fue segunda, que es cierto que la pilló en un buen estado de forma, que la carrera también en este sentido pues estaba bastante flojita. Recordemos que Kasia se bajó, Elisa Longo Borghini estaba medio enferma. Fue una situación creo que un poco puntual en el que ella se encontró muy bien y las otras no tan bien, pero yo a Rejane no la veo ganando clasificaciones generales ni podiums. Ojalá sea una de esas corredoras que nos dan variedad y espectáculo, pero sinceramente a mí pues me parece hasta buen resultado para ella estar en la posición número 13, ¿no? Tengo que decirlo. Y luego
Bueno, ya por ver un poco nombres importantes y que quiero destacar en este caso, creo que Shirin Van Anrooy está mejorando bastante su rendimiento, de menos a más. Esta vuelta creo que le ha servido mucho para entrenar. Valentina Cavalar me parece uno de los nombres de esta vuelta, la austríaca del Arkea. Se ha movido, lo ha intentado, hoy también ha atacado, creo que es una corredora con capacidad de estar en las grandes vueltas, en las grandes montañas, pero tiene que entrenar un poquito más y sobre todo perder el miedo a las favoritas, que eso también es importante para las jóvenes. Pero bueno, creo que Valentina Cavalar en el futuro la veremos más en las grandes vueltas. Es una ciclista que si los equipos World Tour no le están echando el ojo, creo que se equivocan y que debería tener un contrato para el año que viene. Creo que se lo merece. Paulina Royackers sí que para mí es una decepción. Paulina Royackers creo que está teniendo un principio de año bastante terrible. Posición 29 en la clasificación general. Es una corredora que tiene que estar en el top 15 casi seguro. Y sin embargo aquí, sin pena ni gloria, ha pasado Paulina Royackers. ¿Quién más? Misha Bredebol. Creo que Misha Bredebol es la mujer que más anda del pelotón ahora mismo. Y a la par que Demi Vollering, son amigas. Sé que nadie se va a ofender con esto, pero Misha es una corredora que anda muchísimo. O sea, he flipado con cómo trabaja en cualquier tipo de terreno, en cualquier tipo de etapa. Cuando no hay compañera para defender la etapa, como ayer, sprinta. Chapó. O sea, SD Works tiene un salvavidas con Misha Bredebol. Su inicio de año 2025 es espectacular. O sea que no me quedan palabras para describir a Misha Bredebol y espero que sea así toda la temporada porque se lo merece. Justine Guequier, me esperaba un poquito más de ella, tengo que decir, últimamente digo mucho esto, ¿no? Justine Guequier me esperaba bastante más de ella, pero bueno, entiendo que no todas las carreras pueden ser al 100%. ¿Quién más? Marianne Vos, por supuesto. 2 etapas, clasificación de los puntos, sigue cumpliendo con su racha de los últimos años y creo que va a seguir así. Vamos a ver en el resto de carreras. Yo creo que puede ganar etapa también en el Tour este año. En el Giro, perdón, en el Tour lo veo más complicado, pero ojalá que sí. Vos es una crack. Y además hoy la he visto llevar bidones a sus compañeras, niñas que tienen 20, 18 años. Es una imagen que a mí me genera un contraste increíble y que me dan la sensación de clase por parte de Marianne Vos. Pero me gustaría mencionar también a Teutenberg, a Lea Lynn Teutenberg. Ha peleado por varias fugas, ha estado en ellas, es una corredora súper batalladora y me alegra haberla visto y haber notado un poco esa actitud por su parte, y creo que también hay que mencionarlo porque a pesar, no todos son victorias y no todos son las que están adelante siempre, pero en este caso Teutenberg ha sido una corredora muy activa durante toda la carrera y eso también hay que mencionarlo. Y bueno, en términos generales tengo que decir que creo que ha sido una etapa bastante un poco sosa en algunas zonas. El inicio a mí me ha parecido soso, tengo que decirlo, y para mí la etapa más llamativa, la de Anna van der Breggen. No solo por quién es ella, sino un poco por el final y porque fue más impredecible o no se esperaba cómo terminó. El resto, pues cumpliendo un poco expectativas y salvando los muebles. En el caso de Demi Vollering, pues sigue siendo la mejor vueltómana, eso no cabe duda. Segunda vuelta y después de ganar también el Tour, le queda el Giro, seguramente que en algún año lo abarcará. Y esperamos a ver cuál es su calendario en las próximas semanas, porque no sé si va a estar en Itzulia o en Burgos. Seguramente se tome un pequeño descanso en alguna de las 2 semanas. Así que nada, así termina la vuelta. Me gustaría también saber vuestras impresiones, qué os ha parecido, y comentadme vuestras favoritas y vuestras, como dije ayer, alegrías y decepciones de la carrera. Nos vemos la semana que viene en la Itzulia. Hasta la próxima.